Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Noel Balame, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordando que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Vamos a tratar un evento que ha sido noticioso, que ha tenido tintes también amarillistas, etcétera, que está muy relacionado con las elecciones, no solo en días previos a las elecciones mismas, lógicamente, sino a el primero de los debates de esta elección presidencial 2024, pero en verdad, y ojalá que quede claro, que para aludir a cosas que son más allá de esta temporalidad del desmenuce, de esta cosa, digamos, muy puntual, que perdería real o supuestamente interés con el tiempo, pues esto va a persistir, porque de aquí a que arranquemos la persistencia de la colonia en ese país, que hay que abocarnos ya a hacerlo, pues todavía desafortunadamente falta. Porque el planteamiento de este hijo de Xochitl Gálvez en un video que se dijo que había sido hacía un año y no, fue solo unos cuantos meses, cuando ya estaba él trabajando en la campaña de la mamá, y que en este video insulta terriblemente a unos cuidadores de la entrada de una discoteca, y cómo no, y los insulta terriblemente, racistamente, ¿no?, etcétera, fóbicamente, ¿no?, sacando todo lo que realmente siente, no solo él, sino esa clase a la que ellos representan. Ellos no son oligarquía, tampoco es que lleguen para tanto, ¿no? No son pobres, pero no son oligarquía, son los achichincles de la oligarquía, ¿sí? Y tienen que sumarse, y lo hacen en muy buen grado, a todas estas creencias, a todos estos prejuicios y a toda esta discriminación racial, porque eso forma parte sustancial de su ser oligarquía, de su tener el poder en el mundo, bajo la versión de poder en que manejan el mundo. No pueden renunciar a ella, no es que no hay oligarcas buenos en ese sentido, que habría que ver si en algún otro. No pueden hacerlo, porque dejarían de ser oligarcas. Desde luego que se pueden volver personas, pero como tú y como yo, y funcionar en base a valores, pero no lo hacen, y esto les es esencial. Ellos tienen confundido el ser oligarcas con el ser, y los que colaboran con ellos, como estas personas, están enteramente en esa tónica, tienen confundido el ser humano con el ser oligarca. Si dejan de ser oligarcas, como si dejaran de existir, y dejarían de ser oligarcas y dejarán de tener todos estos todo este principio de discriminación tan terrible, ¿sí? Ahora, el asunto está en cómo hay siempre un doble rasero, ¿no? Se lleva meses en una guerra sucia, haciendo calumnias de narcopresidente y todo eso, sin ninguna base, sin ninguna prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para los medios privados de comunicación esto no cuenta, no existe, no importa, hasta que no hay una de cal por las que van de arena, de que en algo que no es guerra sucia, ¿no?, porque no son los millones de bots con mentiras que ellos han manejado, sino que muestra una realidad, y los únicos insultos que hay son los que él profirió a estas personas que trabajaban cuidando la entrada de la discoteca. Ahora, no es un desatino de borracho, sino decir lo que realmente siente, ¿sí? Y no basta con pedir una disculpa que no pueden sentir. Es decir, no, ya no es el hecho de que si la sientes, no la sientes, no la pueden sentir, ¿sí? Porque esto es toda una inercia de 500 años que precisamente lo que ellos representan, y el PRIAN, etcétera, lo que buscan es que continúe la persistencia de la colonia, la desigualdad como orden, ¿sí? Se ha planteado mucho la cuestión de que si la independencia cambió, etcétera, es todo un problema complejo que hay que explicar, pero la forma de ser de vida cotidiana, en la vida cotidiana, la colonia persiste mucho, y ahí está la prueba, ¿sí? Hay este mecanismo de que cuando cometen estas barbaridades llegan a decir que es un error, nótese, no una culpa, que es lo que es, ¿sí? Un error porque ellos dicen, chin, nos equivocamos, porque nos cacharon, ¿sí? No por hacerlo, porque no lo quieren, ni lo van a dejar de hacer, ni lo van a dejar de sentir, ni deja de ser el principio de su concepción de poder, ¿sí? Sino es un error, porque técnicamente lo que pasó en la colonia
es que no hemos dejado de padecer ese problema y que la lucha entre liberales y conservadores es entre nacionalistas y el imperio, representado por personas que tienen pasaporte y acta de nacimiento mexicana, pero que operan totalmente a favor del extranjero. ¿Qué parte de eso no se entiende? Y que tienen todo un paramento, toda una organización, toda una estructura cultural que refuerza eso, la situación de la discriminación, y que hay un problema muy grande, que los mismos discriminados asumen la discriminación que los afecta. Hay que ver toda esta situación del el autorracismo, del endorracismo, que es muy grave. Y entonces, por ejemplo, cuando alguien va y los insulta, pues muchísima gente se queda así como, 100 personas así, siempre lo hacen así, pero no hay una sensación de pedir, digamos, justicia, no hay una situación de que la cosa pudiera cambiar, porque siempre ha sido así, y eso es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Porque, y esto tenemos que verlo, y eso sería muy importante tratarlo en algún video, la desigualdad como un fundamento social, ¿sí? Que eso es lo que manejaba la colonia. Cuando los mismos que evitaban la independencia dijeron, no, pues ahora vamos a hacer la independencia para que las leyes liberales de España no los afecten, entonces cambiaron el membrete, pero siguieron haciendo lo mismo, ¿sí? O sea, vamos a sentir y vamos a hacer y vamos a vivir exactamente igual, nada más que ahora, si tú insultas a alguien, lo vamos a disimular, ¿no? Desde luego que evitan mucho tener que pedir perdón, pero en última instancia es como vamos a hacer lo mismo, pero vamos a disimular, vamos a decir que somos país pero seguimos siendo colonia, y eso se refleja en todo, y es lo que representa el proyecto del PRIAM. Por eso lo que se juega es muy grave, y la misma intelectualidad no ha ayudado, porque no ha visto esto, ¿no? Seguimos funcionando como colonia, aunque no lo fuéramos, ¿no? La 12ª economía mundial, que en 5 años pasó de 15 a 12, en los lugares de las 20 primeras economías del mundo, todavía viviendo una dinámica de estar peleándose por no ser una colonia, que esto tendría que haber sido superado desde hace mucho, precisamente por la independencia, que eso es la primera de las transformaciones. Vino la reforma, vino la revolución, estamos en la 4ª transformación, pero el problema de ser colonia sigue allí, y es lo que está en el fondo de esto que estamos nosotros viendo, ¿no? Y pensemos si fuera al revés, sería o es inconcebible, ¿sí? Ese es un factor muy importante. Nada más con eso ya vemos lo terrible que esto es, ¿no? Ahora, siempre que hay un loco o una locura, hay que ver qué contexto social la posibilita, porque eso es lo grave. Lo grave no es en una escala mucho menor el hijo de Gálvez. El problema incluso básicamente no es Milei, sino las sociedades que posibilitan y permiten eso. Locos siempre va a haber. Racistas desafortunadamente siempre va a haber, pero ¿qué es lo que hace la sociedad frente a eso? ¿Por qué lo permite, o incluso acaso lo aplaude, o los mismos discriminados asumen su discriminación? Ese es el problema. En la derecha las bases viven disociadas de la realidad, votando contra sí mismas y recurriendo a la identidad y símbolos nacionales para votar por quienes desnacionalizan al país, por quienes lo venden, que parte de eso no se entiende. Eso en cuanto a las bases, ¿no? Sin embargo, los dirigentes siguen teniendo estos principios, y hay algo que tenemos que entender de una vez por todas. Hace mucho, y justamente frente a la situación de la pseudo, yo digo la consumición de la dependencia, la supuesta falsa independencia, a manos de Iturbide, toda esta runfla y toda esta mafia, que es el planteamiento. Ahora vamos a decir que somos independientes, pero vamos a seguir siendo dependientes. Por eso querían un imperio, por eso querían dar la corona afuera. Es que es una vacilada, ¿no? 11 años de guerra para luego de entregarle la corona al rey de España. Digo, ¿qué parte de eso no se entiende, ¿no? Que era lo que pretendían, que no pudieron, ¿no? No lo hicieron, no porque no quisieran o porque no debieran, sino porque no pudieron. Una actitud muy característica de la derecha. Pero el asunto es que todos lo creen en la derecha,
sobre todo en la dirigencia, pero solo algunos lo dicen, ¿sí? Solo algunos lo dicen, por ejemplo, como el tonto del pueblo, ¿no? Que es algo que tenemos que detectar al conocer a los enemigos, ¿no? El tonto del pueblo es alguien que se va de la boca porque no tiene toda la visión, porque no tiene esa malicia que tiene que conllevar este fingimiento, ¿no? De que sí, son inferiores, y hazle vivir que son inferiores, pero no se los digas por de frente, ¿no? El tonto del pueblo es aquella señora que dijo, que insultó de pata rajada a AMLO. De alguna manera, el tonto del pueblo es este muchacho, ¿no? Que, como con una especie de ingenuidad perversa, trabajó allí, ¿no? De hecho, el tonto del pueblo y el borracho son dos que dejan ir esta realidad de que todos lo saben y todos lo piensan y todos tienen esa convicción entre comillas, pero pocos lo dicen, y se escapa por el tonto del pueblo, por el borracho, que en el caso de Hijo de Gálvez fue el tonto del pueblo y borracho al mismo tiempo. Otros que también dicen la verdad son estos representantes de la derecha ultraderecha muy radical, que después de que el neoliberalismo ha devastado el mundo, se hacen las víctimas y quieren erigirse en la solución de lo que ellos mismos crearon. Y son los que hacen estas reuniones de toda la mafia ultraderechosa internacional, el Verástegui, el Milei, toda esta gente, y que hablan de la derechita cobarde, ¿no? La que no habla por lo claro, como al nivel del tonto del pueblo, pero ya en un fanatismo muy grande, mano, de que hay que destrozar a la humanidad y hay que acabar con ella, ¿no? Sea por vía fascismo, por vía neoliberalismo, por vía de anarcosindicalismo, de anarcocapitalismo, ¿cuál es el problema, no? Entonces, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? El neoliberalismo que aquí fue, el fascismo como en Ucrania, porque eso hay que plantearlo, y el anarcocapitalismo como en Argentina, ¿no? Hay una cosa también muy importante con este modus operandi que ellos tienen. También sueltan las cosas a ver cuál es la reacción. Aparentemente no sería adrede, y fue realmente una inocentada perversa de este muchacho, una ingenuidad lo que hizo, se le pasaron las copas y les dijo lo que realmente sentía y lo que no va a dejar de sentir hasta que no se convierta en una persona. Pero podría decir, no son personas la oligarquía, no se comporta como personas. Ese es el problema. Y no te comportas como personas y crees que los demás, además la inmensa mayoría, no son iguales a ti. Eso no es comportarse como persona. ¿Sí? Y son ellos los que establecen la diferencia. No me salgan con la jalada de que, entonces están viendo eso es racismo. No. Si no te comportas con igual desde el poder, no eres persona. Y eso hay que entenderlo de una vez por todas, y por todas sería muy interesante definir qué eres, quién eres o cómo lo haces, aunque lo vivimos o lo padecemos todos los días. Pero, por ejemplo, también usan mucho esto de vamos a hacer la prueba, vamos a ver la gente cómo reacciona, ¿no? Como cuando trajeron a Abascal los de Vox y a los de Vox los del PAN, cuando todo el mundo se les echó encima, como debió ser, de plano fingieron locura y pidieron disculpas y ya, porque ellos no es pedir disculpas, es que si tú haces algo que no debe de ser y quedas en impunidad, estás ratificando tu poder. Y que ese es el planteamiento. Lo que este tipo hizo, el Hijo de Gálvez, no es un error, no es un borrachazo, no es que se le pasaron las copas, es un delito, porque insultar públicamente a una persona, ¿sí?, máximo con los agravantes de racismo y otro tipo de fobias, es delito. Pero la misma colonia nos generó en una indiferencia en relación a la justicia. Nosotros no tenemos un sentido de justicia, no tenemos un sentido de que se cumpla la ley, y eso nos lo heredó y lo seguimos viviendo muy plenamente la colonia. Por eso no se ve sobre el asunto de que este tipo dijo eso, vamos sobre de él y vamos a que se cumpla, no que se vuelva una demanda, un papeleo interminable. También además sobre la línea de cómo los afectados fueron personas que tirios y troyanos no les conceden mayor importancia, ¿sí?, pues entonces se reivindica esta situación de desigualdad y de injusticia, ¿sí? Ahora, aquí hay un factor muy importante, ¿no?
La división de los tres poderes es un mito. AMLO lo trata de volver realidad y ha sido un descontrol para tirios y troyanos, para propios y ajenos, como una excentricidad. Bueno, pues el presidente es el que tiene que hacer todo aquí, ¿no? Y eso habría que tratar un tema más amplio, ¿no? Porque además los poderes, el problema es que un poder, dentro de esos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, uno no quiere avasallar a los otros, como la presidencia durante mucho tiempo avasalló a los otros dos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y en todo el mundo, que el poder judicial, que no es elegido, avasalle a los otros poderes, pero muy particularmente al Ejecutivo, o cuando menos lo anule, ¿no? Y entonces esto nos tiene todo desvirtuado, la división de poder. El asunto es que la verdadera división de poder está entre el poder fáctico y el poder legítimo, cuando el gobierno es de izquierda y realmente se comporta como tal. Ese es el poder. La oligarquía ya es un poder y no debería poder entrar en elecciones para tener más poder, porque entonces se queda con el gobierno, que es lo único que puede defender a la gente, y eso se convierte en la verdadera dictadura. Eso lo tenemos que tener claro. Estas elecciones no son solo para ganar. Estas elecciones son para que deberían ser durante el tiempo, poder llegar a una dimensión que sí es importante para ganar, pero además a una dimensión que cambie la concepción de lo que es la obtención de poder, y que si tú ya tienes poder, ya no tengas encima más poder, que ese es el punto, ¿sí? Aquí tenemos esta situación del poder, la tremenda corte queriendo invadir o anular el poder ejecutivo, y desde hace rato, que ahorita habría que esclarecer o matizar más el juicio, pero todavía con el anterior jefe del INE, era literalmente que se había constituido en un poder sin estar reconocido como tal. En Venezuela, en la satanizada Venezuela, el electoral es un poder. Aquí oficialmente no lo es, pero actúa como tal. ¿Qué pasó con eso? ¿No? Pero claro, es que la vía fáctica es la eficaz, no la institucional, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es arrasar en las elecciones. 1, 2, emprender seriamente una formación en las personas que nos lleve ya a superar de una vez por todas la persistencia de la colonia, muy en la base, muy hacia todo el mundo. Necesitamos, para poder hacer esto, es que hacer el tercer punto, necesitamos estar sobrados para obrar con eficacia y poder, que ya se ha hecho en alguna medida o proporción, pero tenemos que ser mucho más contundente, poder atender lo importante y no nada más lo urgente, ¿sí? Si estamos sobrados, sí se puede, ¿sí? Y hay que también aprender como pueblo que cuando ya pasamos a diferentes etapas en esta lucha, ya estamos en otra etapa, y yo diría que al mismo tiempo que la 4T tiene que ver con el asumirse y el implementarse y promocionarse seriamente México como una potencia, que de hecho es, pero no se reconoce así. Los únicos que no reconocemos como potencia somos los mexicanos. Además de eso, que es sustancial en la 4T, la otra sería erradicar de una vez por todas la persistencia de la colonia, porque eso es lo que está en juego, y no una noticia que luego pasa esto en mucho tiempo, y si no hacemos algo verdaderamente contundente, pues no va a pasar, mientras no hagamos que la colonia se nos salga de la mente, del alma, del corazón y del país. Muchas gracias, los esperamos en el siguiente video de Nepantla Tolí, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Gracias.